Pues no declaro ningún conflicto de interés para esta charla. En el contenido vamos a hablar de algunas generalidades, definición de exacerbación que se ha modificado con el tiempo, los factores de riesgo para desarrollar exacerbación de enfermedad progresiva, pronóstico, manejo y pues conclusiones. En cuanto a las generalidades, cuando hablamos de la exacerbación, me excuso y hago una pequeña pausa porque están haciendo un arreglo en la calle, entonces hay un poco de ruido, pero espero pues que esto no sea una limitante para la charla. Ahora sí. En cuanto a las exacerbaciones, pues es una condición que para todas las patologías pulmonares pues es devastadora, deteriora la calidad de vida, deteriora el compromiso clínico y pues naturalmente en las patologías fibrosantes pues esta no es la excepción, particularmente la fibrosis pulmonar idiopática, sabemos que cada exacerbación pues va a comprometer no solo la funcionalidad, sino la vida de estos pacientes. Es donde más tenemos evidencia respecto al impacto de las exacerbaciones, pero además sabemos que existen otras enfermedades fibrosantes intersticiales que también se deterioran con las exacerbaciones. Una particularidad es que entre más severa sea el compromiso de la enfermedad, pues más va a tener riesgo de exacerbaciones, de manera que ya sea el compromiso imaginológico o el compromiso funcional, pues estos pacientes tienen más riesgo para deteriorarse y para presentar una exacerbación. Es la principal causa de progresión y muerte de la enfermedad y más o menos entre el 30 y el 40% de las muertes por fibrosis pulmonar idiopática son por exacerbaciones agudas. La fibrosis pulmonar progresiva es una característica de algunas enfermedades intersticiales y pues se puede presentar en cualquier punto de la enfermedad con diversas variables y es difícil de evaluar histológicamente, pues primero porque el hecho de hacer procedimientos va a generar un riesgo de exacerbaciones, pero además es muy difícil identificar patrones histológicos que en realidad nos aporten información diferente en las exacerbaciones. Generalmente son cambios que se dan de forma acelerada y pues puede haber patrones de neumonía intersticial usual ya con una fibrosis instaurada o de neumonía en organización por un patrón inflamatorio, pero pues digamos que no es no es que nos aporte una información adicional en realidad la histología. Las enfermedades intersticiales que se relacionan con exacerbaciones, pues naturalmente la neumonía intersticial usual, sin embargo las enfermedades del tejido conectivo también están relacionadas con exacerbaciones, particularmente la esclerosis sistémica, la enfermedad intersticial asociada a artritis reumatoide y otros patrones tales como la neumonía intersticial no específica, la neumonitis de hipersensibilidad, naturalmente la neumonía intersticial descamativa y la asbestosis. En cuanto a la epidemiología, pues los datos más relevantes son de fibrosis pulmonar idiopática. Hay diversas cohortes que han tratado de establecer la incidencia y la prevalencia de las exacerbaciones y pueden variar respecto a la zona geográfica de la que estemos hablando. Puede ir desde 4 hasta 20 casos por 100 pacientes año, si además consideramos los casos confirmados y los casos sospechosos. Esto, digamos que aumenta además con el tiempo de evolución de la enfermedad y eso pues digamos que sabiendo que cada exacerbación va a aumentar el riesgo de la siguiente exacerbación, pues esa incidencia también va a modificarse con estas variables, por lo que las cohortes pues pueden ser muy diferentes. Aquí un ejemplo de exacerbación en una paciente con artritis reumatoide con compromiso intersticial pulmonar, en donde podemos ver que al año del diagnóstico hubo un cambio por exacerbación. La paciente se presentó de formas, pues con un cuadro clínico súbito, de menos, no tan súbito, bueno, está bien, como una semana de evolución, de deterioro de la clase funcional, con estos cambios imagenológicos, donde podemos apreciar que hay aumento del vidrio esmerilado, hay aumento de los tractos fibrosos, hay aumento de la reticulación y que a pesar del manejo con esteroides durante una semana, pues esos cambios pueden persistir. Y esto, digamos que es importante y es relevante sabiendo que cada exacerbación pues va a ser un hit o un golpe
que para la función pulmonar y para la funcionalidad del paciente, pues va a generar deterioro. En el 2007 se consideraron los primeros criterios, o la primera definición de criterios diagnósticos de exacerbación aguda, considerando el tiempo de evolución de deterioro clínico por aumento de la disnea o cambios en la funcionalidad en los 30 días previos, con aparición de nuevos infiltrados pulmonares, en quien, y aquí es, digamos, la gran dificultad en el diagnóstico, y es que se había que excluir a todos aquellos pacientes que tuvieran un diagnóstico o una causa clara de por qué se había deteriorado. Entonces, las exacerbaciones excluían a los pacientes con falla cardíaca, con tromboembolismo pulmonar, con proceso infeccioso activo o una causa conocida que pudiera explicarlo. De forma que la exacerbación en el 2007 se consideraba idiopática, también en el contexto de la fibrosis pulmonar idiopática. Pero esto limitaba un poco la definición, pues porque en realidad unas de estas causas podían desencadenar la exacerbación y dejaban un grupo de pacientes por fuera. La incidencia acumulativa en las exacerbaciones por FPI, como lo mencioné hace un rato, hacia el primer año es del 10%, pero aumenta con el tiempo desde el momento del diagnóstico, y pues esto también impacta en la mortalidad. Y sabiendo eso, entonces la preocupación era qué causa las exacerbaciones. No podemos definir que esto sea idiopático. Y en el 2016 la ATS hace un consenso en el que incluye neumólogos, radiólogos y patólogos, y definen que, pues, si bien la fibrosis pulmonar idiopática y, entre otras, pues el compromiso pulmonar intersticial tiene un componente progresivo, pues esto tiene que estar desencadenado por algo, o sea, tiene un componente crónico que tiene una predisposición genética, un comportamiento del tejido, unos cambios del tejido, pero tiene un gatillo agudo, que puede ser la exposición química, el mismo reflujo gastroesofágico, el cambio en la microbiología y en el microambiente pulmonar, las fuerzas de cizallamiento por el movimiento pulmonar, procesos infecciosos y estos cambios agudos sobre los cambios crónicos sobre un tejido o una matriz extracelular que de base tiene un metabolismo anormal, pues va a favorecer en ese proceso de la exacerbación ese cambio también de la matriz extracelular, aumentando los miofibroblastos, aumentando el colágeno y aumentando estos cambios fibróticos. Es así como ellos en el 2016 consideran que si la presentación se da, o la disnea se da en menos de un mes de duración, con unos cambios imagenológicos que sugieran un proceso infeccioso y que no tenga extrapulmonarmente ninguna otra causa, principalmente falla cardíaca, que explique esos cambios, pues se va a considerar una exacerbación aguda, ya sea facilitada o no facilitada, idiopática o desencadenada por otros procesos, cuáles infecciosos, medicamentos, broncoaspiración, postprocedimiento, y pues ahí es como cambia la definición en el 2016. Y para el 2018, entonces, lo dejan en una definición en el que pues tienen en cuenta el tiempo de menos de un mes de duración con los cambios tomográficos que evidencien nuevas opacidades en vidrio esmerilado o consolidación sobrepuesta en un patrón que de base ya sea fibrosante y excluyen, o sea, aquí ya no mencionan si tiene o no tiene causa. En cuanto a los factores de riesgo para exacerbación, entonces, pues el principal va a ser tener una exacerbación previa, naturalmente, pero hay otras condiciones que predisponen también a que los pacientes tengan estas exacerbaciones. Como lo mencionó el doctor Lazo en su charla previa, entre más baja sea la función pulmonar, más comprometida esté, pues van a tener más riesgo de exacerbaciones. Y aquí podemos ver en estos datos que salieron de un metaanálisis que se publicó en el 2018, que
el mayor compromiso de la capacidad vital y de la capacidad pulmonar, pues va a tener un aumento del riesgo significativo para la presentación de exacerbaciones. Pero además de eso, hay identificados otros factores claramente asociados e independientes para la exacerbación, como cuáles procedimientos invasivos, particularmente estos pacientes que tienen mayor asociación con enfermedad por cáncer, aquellos que van a ser llevados a cirugía, ya sea diagnóstica o curativa, por lobectomía de cáncer, pues tienen más riesgo de hacer exacerbaciones, tienen incluso una tabla para clasificarlos. Pacientes que tengan hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad pulmonar, pues van a tener mayor riesgo. Pacientes que se presentan con enfermedad intersticial mucho más jóvenes, pues también tienen más riesgo. Además, si son obesos o si tienen aumento del peso, pues tienen más riesgo. Y dependiendo de los medicamentos también. El KL6, que es un marcador de daño epitelial del neumocito tipo 2, es un marcador que se ha visto en los estudios que está asociado al riesgo para exacerbaciones, pero pues que hasta el momento no está validado. Particularmente el cambio en el microbioma sí tiene una trascendencia en el tema y esta teoría cada vez toma como más fuerza. Entonces, en esta teoría, pues lo que se considera es que hay una simbiosis entre la microbiota del intestino y la microbiota pulmonar, en donde cambia por, digamos, por diversos factores, entre ellos el uso previo de antibióticos, el tabaquismo, otras infecciones, donde cambia la microbiota tanto del intestino como del pulmón, y estos cambios pues van a generar, además de la lesión directa del tejido, pues van a generar cambios en toda la flora intestinal y pulmonar, que además va a generar daños en la reparación del tejido y va a favorecer la acumulación de material que no se degrada, como los miofibroblastos. Para estos cambios, por ejemplo, se han identificado diversas infecciones virales, específicamente con el herpes virus y el torquevirus, que han estado asociados, digamos, a otras enfermedades fibrosantes, el torque particularmente a hepatitis y hepatitis fibrosante, pacientes con cirrosis. El herpes virus se ha identificado también como participante en el cambio de la microbiota y de favorecer cambios en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y pues estos son como hallazgos de lavados broncoalveolares en los que se identifica material genético de estos virus. La influenza A, que es muy relevante, sobre todo porque se presenta de forma estacional y pues para la que además tenemos vacuna, se ha identificado en aislamientos nasofaringios de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y parece que también tiene un impacto importante en las exacerbaciones agudas que se han reportado en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Casi un tercio de las exacerbaciones agudas son de origen infeccioso y estos cambios virales también favorecen la colonización por bacterias. Los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática están colonizados por bacterias que, digamos, no necesariamente son patógenas en todos los casos, pero pues sí, el hecho de que estén presentes en la flora pulmonar, pues digamos, favorece que su presencia genere infección, como cuáles: Haemophilus influenza, parainfluenza, moraxella, Pseudomonas aeruginosa, Proteus y Streptococo. Y durante las exacerbaciones en estos pacientes con fibrosis hay un incremento de 4 veces el crecimiento bacteriano durante las exacerbaciones pulmonares, pues por causa pulmonar en los pacientes con fibrosis, lo que hace que pues este cambio de la ecología y de la flora bacteriana pulmonar pues sea importante para el desarrollo de las exacerbaciones, incluso para el tratamiento a futuro. ¿Cómo se debe hacer entonces el diagnóstico de la exacerbación? Pues principalmente es clínico imagenológico. Ya vimos que las condiciones del diagnóstico pues son solamente, y de la definición son solamente esos dos, pero ¿qué hay de los otros apoyos diagnósticos? ¿Es necesaria la fibrobroncoscopia y el VAL? Bueno, lo que dice la ERS
respecto a la fibrobroncoscopia y el lavado broncoalveolar es que debe ser seleccionado para los pacientes en los que quepa duda de cuál es la razón de la exacerbación, porque como les mencioné, y al igual que las biopsias, cada procedimiento que se genere sobre el tejido pulmonar puede generar una exacerbación y pues con la exacerbación las complicaciones. De forma que ellos sugieren solamente este tipo de procedimientos para aquellos pacientes que primero no tengan un compromiso tan severo de la función pulmonar y que segundo pues quepa algo de duda de gérmenes oportunistas o que no estén respondiendo bien o pues que se trate de otro tipo de patología incluyendo la sospecha de cáncer. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, pues lo ideal sería que se pudieran realizar las pruebas de función pulmonar durante la exacerbación, pero básicamente lo que vamos a identificar es que va a haber un descenso de la capacidad vital forzada, incluso de la difusión, aunque la difusión no es un criterio diagnóstico de exacerbación y tampoco es de pronóstico. Y digamos que paradójicamente, sabiendo que la difusión es un marcador también de severidad del compromiso de la función pulmonar, no hace parte, digamos, de los cambios, ni siquiera que predigan que un paciente se va a exacerbar. Y en cuanto a los biomarcadores, pues aún tenemos información insuficiente respecto a cuáles moléculas podemos usar en el diagnóstico de una exacerbación y además considerando pues la variabilidad en los casos y en las causas de la exacerbación. Entonces, pues por ahora lo único que tenemos es el criterio clínico e imagenológico y pues cada una de estas deberá ser sometida a una junta multidisciplinaria en la que se defina si vale la pena o no adicionar otras o aportar otras muestras. Encontré este artículo que me pareció muy interesante en cuanto a la predicción de una exacerbación. Y en el 2017 publicaron un estudio en 60 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática en los que evaluaron los niveles de dímero D y encontraron que el dímero D podía ser un marcador para predecir exacerbación durante los siguientes 3 meses después de su toma, con hallazgos, pues con estadísticamente significativos, sí, para la exacerbación aguda, hospitalizaciones relacionadas a alteraciones respiratorias y hospitalización por cualquier otra causa. De forma que, pues, a pesar de que este es un único estudio, pues podríamos evaluar otros marcadores de inflamación que pudieran ayudarnos a predecir una exacerbación. En cuanto al pronóstico, pues 46% de las muertes en fibrosis pulmonar idiopática se relacionan con exacerbación aguda y cada vez que tenemos una exacerbación, pues disminuye la supervivencia. Esto es a 3 a 4 meses. La falla respiratoria, pues es la causa de exacerbación que se asocia más a mortalidad y sabiendo, pues, digamos, estos con los nuevos criterios, si eran sospecha o una exacerbación confirmada, en realidad cualquiera de los dos tiene el mismo pronóstico y la peor sobrevida. El impacto, entonces, pues varía de acuerdo a al tipo de cohorte y sabiendo, pues, ya que los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática tienen peor compromiso y peor pronóstico, pero pues no son los únicos. La mortalidad poshospitalización puede llegar hasta el 83% y la hospitalaria, esto es muy importante porque puede llegar al 100% en neumonitis de hipersensibilidad y en enfermedad intersticial asociada al tejido conectivo. Entonces, pues es una condición que es relevante para todas las condiciones de enfermedad pulmonar intersticial y pues sabiendo que nuevamente los pacientes que tienen peor compromiso de oxigenación, de función pulmonar y mayor compromiso imagenológico de fibrosis, pues van a tener una mayor mortalidad, pues además de la calidad de vida. Aquí una gráfica solamente para mostrarles la supervivencia, que a pesar de que la fibrosis pulmonar idiopática pues tiene tan mal pronóstico, cada vez que se exacerban los pacientes con enfermedad intersticial asociada a enfermedad del tejido conectivo se mueren más. Aunque esto no es estadísticamente significativo, pues cada exacerbación en realidad pues los va a deteriorar cada vez más. Y esto lo podemos ver en este estudio de enfermedades intersticiales, en el que
se compara fibrosis pulmonar con enfermedades del tejido conectivo y lo que vemos es que con cada exacerbación, pues los pacientes también tienen mayor mortalidad. Y cuando discriminamos estas enfermedades del tejido conectivo, particularmente las exacerbaciones en Sjögren, por ejemplo, pues tienen una letalidad un poco más alta si lo comparamos con otras, pues como artritis reumatoide o IPAC. Entonces, sí es importante tener en cuenta el tipo de enfermedad pulmonar intersticial, pero además es importante prevenir las exacerbaciones, porque lamentablemente, pues hasta ahora el tratamiento en las exacerbaciones, pues no es estandarizado, no hay evidencia suficiente y no es un desenlace habitual en los estudios clínicos. De forma pues que el tratamiento dependerá de lo que encontremos en el paciente. Si tiene tromboembolismo pulmonar, pues tratar el tromboembolismo pulmonar. Si tiene falla cardíaca, pues tratar la falla cardíaca. No hay hasta el momento pues un tratamiento para las exacerbaciones, sin embargo lo que sí podemos es prevenirlas y la terapia antifibrótica, algunos de los estudios clínicos tienen como desenlace la prevención de las exacerbaciones o el tiempo libre de exacerbaciones hasta el primer evento, y esto es la terapia preventiva. Para lo que tenemos hasta ahora, nintedanib y pirfenidona, nintedanib con el estudio INVILT es el que más se aproxima a la prevención de las exacerbaciones. Pirfenidona hasta ahora no tiene estudios conclusivos y consistentes, pero también puede ayudar en las exacerbaciones agudas. En cuanto a los otros tratamientos, los esteroides, la terapia con antiácidos, particularmente inhibidor de bomba de protones, la ciclosporina, ciclofosfamida, pues estos tratamientos están sujetos al tipo de enfermedad que esté ocasionando la enfermedad pulmonar intersticial. Y pues aún no hay estudios suficientes para sugerir uno de estos como el tratamiento de las enfermedades pulmonares intersticiales específicamente y de la prevención de las exacerbaciones. Pero hay una cosa muy importante y es que pues ninguno de los tratamientos antifibrosantes es perfecto y pues también suceden exacerbaciones a pesar de estar tomando antifibróticos. Y este es un estudio de vida real, pues, que evalúa por qué se exacerban los pacientes a pesar de tener el tratamiento antifibrosante en enfermedad pulmonar intersticial. Y los hallazgos son muy interesantes porque lo que encontraron es que los pacientes a los que no se les ajustaba el tratamiento con esteroides y con inhibidores de bomba de protones, pues se exacerbaban más. De manera que esto también es un llamado a ser estrictos en la forma en la que medicamos a nuestros pacientes, porque los pacientes que tienen dosis de prednisona o equivalentes de más de 10 miligramos, pues tienen mayor riesgo de exacerbaciones a pesar de estar usando terapia antifibrótica, y los pacientes con inhibidores de bomba de protones también. Entonces, una vez se inicien la terapia antifibrótica, pues debemos evaluar si realmente vale la pena continuar con estos otros medicamentos o si se les puede ajustar la dosis con el tiempo. En conclusión, la exacerbación aguda de la enfermedad intersticial es una complicación frecuente y de mal pronóstico que debe evitarse y tratarse. Existen diferentes causas de exacerbación que deben considerarse en la crisis. La mejor forma de tratar las exacerbaciones es prevenirlas. Esto debe incluir además la vacunación, sabiendo pues que la influenza es tan importante, y se debe realizar seguimiento y ajuste de los medicamentos concomitantes al uso de los antifibróticos, porque ya vimos que es posible que la polimedicación y la polifarmacia pues genere también estas exacerbaciones. Pues muchas gracias.